Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como nos damos cuenta, en este retiro estamos procurando repasar de modo especial las cosas que tienen que ver con nuestra familia sobrenatural, con la obra. Es un retiro interno, es un retiro de un tiempo especial de formación. En esta meditación me gustaría que habláramos con el Señor sobre la vida en la obra. Y voy a empezar contándote una anécdota. Cuando estuve en Roma, entre los cursos de licenciatura, yo estaba haciendo licenciatura en Teología Moral, pero se podían tomar algunos cursos opcionales que uno podía elegir de cualquier otra especialidad también. Y había uno de la Facultad de Comunicación Institucional Eclesiástica que me pareció interesante. Se llamaba algo así como Nuevas Realidades Eclesiales y me anoté. Además, el profesor era un cura muy piola. He estado tratando de acordarme el nombre y no me lo acuerdo. Lo que me llevó a pensar, y hago un paréntesis, que no somos nada, ¿no? Ni siquiera cuando piensan que somos piolas, después de unos años se acuerdan nuestros nombres. Así que, Señor, que realmente nos desprendamos de nosotros mismos, ¿no? Que nos desprendamos de nosotros mismos y que solo queramos, en el tiempo que nos toque vivir, servirte y ya está. Y después que no pretendamos ni una placa, ¿no? Ni un recuerdo. Pero bueno, también me llevó a pensar otra cosa, y es que ayer hablábamos un poco de esto. Somos distintos y a veces uno elige, por ejemplo una materia porque el profesor le parece piola. Y entonces lo que da, bueno, también, y pienso que me va a ser útil por motivos humanos. Y existen, y son razonables, y hay gente más piola que otra. Y de todas maneras Dios se vale de todos para dejarnos algo si aceptamos ese juego divino que usa a los instrumentos como Él quiere, que usa incluso cualquier instrumento. La otra vez, me estoy alargando en el desvío, pero la otra vez nos leyeron a cada uno de la casa una especie de panegírico de una consultora que le dado un reporte a Jesús sobre el perfil psicológico de los apóstoles para cumplir con la misión que se les estaba encargando, digamos. Por supuesto, ninguno servía para nada, había que cambiarlos a todos, ¿no? Y es que de vuelta, una vez más, confirmamos que lo que importa es la gracia de Dios. Bueno, todo esto viene a cuento porque la vida en la obra tiene como elemento fundamental la gracia de Dios y lo que nosotros le dejemos hacer a Dios en nuestras vidas. Y lo que le pidamos que también nuestros hermanos le dejen hacer. Como no somos solos en esta empresa sobrenatural, pues Señor, que todos te dejemos hacer. Que todos te dejemos hacer. Bueno, el asunto es que el curso fue presentando las distintas realidades eclesiales, presentó, no sé, me acuerdo, comunión y liberación, los focolares, el camino neocatecumenal,
las Hermanas de la Misericordia, fundadas por la entonces Madre Teresa de Calcuta, que había fallecido 3 años antes. Todavía no se había ni siquiera iniciado su proceso de beatificación, y hoy ya está canonizada, ¿verdad? Bueno, y naturalmente hubo un momento en que, para hablar de cada realidad eclesial, en general invitó a personas de las realidades eclesiales de las que se trataba, puso videos, etc. Bueno, cuando hubo que hablar de la obra, además de invitar a algún otro, también habló él. Y una manera por la que empezó, o por donde encaró el asunto, fue hablar de que en la obra había miembros o fieles numerarios, supernumerarios, agregados. La verdad es que en mi caso y en el de otros de la obra que estábamos ahí atendiendo ese curso, con mucha otra gente, no nos gustó mucho. Y de hecho cuando nos pidió feedback, un poco que lo fundimos al pobre, ¿no? Le dimos un feedback que resultó duro. Resultó duro. Es que la obra no se puede explicar empezando por explicar esto, digamos. ¿Es real que en el Opus Dei hay fieles numerarios, agregados, supernumerarios? Sí, es real. ¿Es algo que se ve a simple vista? También. Cualquiera que se acerca y empieza a conocer un poco, lo descubre no muy tarde. O más bien pronto, digamos así. Pero lo importante de la obra no es eso. No se puede empezar presentando la obra por ahí. La obra, ¿por dónde se empieza a presentar? O sea, ¿por dónde cuenta uno qué es la obra? Y ya lo sabemos, lo hemos estado diciendo, ¿no? Lo nuclear es el mensaje, y lo nuclear del mensaje es la secularidad. Lo clave es el encuentro con nuestro Señor, un encuentro que se da en la vida cotidiana de personas comunes y corrientes que trabajan, que tienen su familia, que tienen una vida como la de todos, como la de la gran mayoría de la gente de este mundo, pero que creen en Dios y quieren vivir para Él, y quieren que toda su vida sea un canto de alabanza a Dios. Eso es lo esencial. La palabra secularidad, bien entendida, porque después, claro, si se entiende mal, si no sabemos exactamente qué queremos decir, miren ustedes además que las palabras van cambiando de significado y de uso, entonces a veces hay que estar como aclarando muchas cosas. Pero bueno, creo que nosotros nos entendemos. Jesús, queremos vivir en el medio del mundo conectados con vos. Hace no mucho una persona mayor, una mujer con la que estaba hablando, me decía, qué difícil eso, ¿no? Esta es una mujer que tiene gran vida interior, es una mujer conocedora de las cosas de este mundo y también de las cosas de Dios. Y efectivamente, vamos, si uno no está metido en el espíritu de la obra, incluso aún en nosotros estando metidos, ¿verdad que a veces decimos que no es tan fácil? No es tan fácil tener los pies en el suelo y la cabeza en el cielo cuando uno tiene que patearle un penal en la final de la Copa del Mundo a quien sea y no mandarla como el pobre Pipita, digamos, ¿no? A la tribuna. Y hacerlo además eso para la gloria de Dios, sea que la invoques o sea que no la invoques. Sin embargo, para vos y para mí, para todos aquellos que el Señor ha buscado en el mundo para que difundamos este mensaje, y para muchas gentes, para la mayor parte de la gente que vive en este mundo, pues esto es un mensaje real, válido, que deben escuchar.
porque el Señor nos busca a todos los hombres ahí en donde estamos. No quiere decir que nos busque a todos los hombres en el Opus Dei, pero sí ahí en donde estamos. Ayer, como sabés, fue beatificado Carlo Acutis, un chico de 15 años, maduro a punto que hoy ya es beato. Con solo 15 años vivió una vida santa. ¿Y dónde vivió esa vida santa? En su liceo, en el liceo, ¿no? El italiano iba al liceo. En la escuela, en su familia, en el internet, en el que había en los años, él falleció en 2006, nació en el 1991. Todavía el desarrollo y las redes sociales que había en el 2006 no tienen nada que ver con las que hay ahora, nada que ver. Estaba recién empezando a ver teléfonos móviles. Todavía en Argentina no tenía todo el mundo teléfono móvil ni ahí. Se empezaba a difundir bastante cuando él falleció. Sin embargo, en la realidad esa que le tocó vivir, estaba muy conectado con Dios y muy conectado con el prójimo. Y se santificó en el mundo. No fue, naturalmente sabemos, no era de la obra, no es un chico más. Ni falta hacía que lo fuera. Pero cuando yo leí algunas cosas decía, mirá, estas cosas que dice Carlos, por ejemplo, su amor a la Eucaristía, su estar metido ahí en donde él le salía natural, que era en las redes, etcétera, no me quiero alargar, pues tenía mucho que ver con este mensaje. Es que la obra tiene que cumplir una misión en la Iglesia, que es la de que muchas personas, que todos, los que sean posibles, se enteren que hay que buscar al Señor donde estamos. Bueno, ¿y cómo lo buscamos? Lo buscamos a través de las virtudes cristianas. Cuando uno toma el catecismo, entiendo que entre las clases que están ustedes recibiendo por el curso de formación intensiva, les van comentando el catecismo de la obra, ¿verdad? O sea que tienen ahora, digamos, más contacto con él, aunque en realidad el catecismo está ahí y lo pueden leer cuando se les dé la gana, ¿verdad? ¿Cuál es la parte más voluminosa del catecismo? O sea, ¿qué acápite, qué título se lleva más páginas en el catecismo de la obra? Y me atrevo a decirte, no porque se lleve páginas, digamos, sino también por la necesidad, no por el volumen solamente, sino por la importancia, esto quiero decir. Y la parte que más páginas se lleva, y más importante es la de las virtudes. Dentro de la parte 3, que está titulada Vida en el Opus Dei, el artículo 4 el punto 4 del artículo primero, del capítulo primero, que es espíritu, o sea, capítulo primero, espíritu. Artículo primero, características específicas. Número 4, virtudes. Y a partir de ahí, páginas sobre las virtudes. ¿Qué es lo que tenemos que vivir? Las virtudes cristianas. Esa es la vida en el Opus Dei, una vida de virtudes allí en donde estamos. Señor, ayúdanos a querer esmerarnos todos los días por mejorar en las virtudes. Esa es la vida de santidad. Esa es la vida de santidad en la obra. Y por supuesto, es cuando uno va allí y empieza a leer, las virtudes están como de alguna manera ordenadas. Es como que tienen cierta precedencia. Y naturalmente la primera de las virtudes que se nos presenta y que se nos recuerda que es parte de la vida, es parte esencial de la vida del Opus Dei, ¿cuál es? Pues la caridad, ¿verdad?
los fieles del Opus Dei deben practicar las virtudes teologales y cardinales, dice el primer punto, ¿no? Impregnadas por un hondo sentido de la filiación divina. Y entonces empieza, ¿por qué han de practicar de modo especial la caridad? Y bueno, pues la caridad es la primera de las virtudes teologales, la que perdura en el cielo, y habla fundamentalmente de la caridad. Muy bien. Constituye la esencia de la santidad. Esto, perdona, voy a ir a una cosa práctica, ¿no? El otro día ayer hablábamos del discernimiento. Puede haber momentos en nuestro día en los que tengamos que discernir. Más que puede haber, los hay constantemente, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, en este momento tengo que vivir la caridad y ponerme a hacer un rato de oración como más o menos había previsto que iba a hacer a esta hora, o porque resulta que dos de mis hijos están llorando y mi mujer está con otro de mis hijos haciendo los deberes por Zoom en este tiempo de pandemia, pues tengo que suspender el rato de oración que iba a hacer, que era caridad para con Dios, y ocuparme de la caridad para con Dios en mis hijos y en el sacarle la papa del horno a mi mujer, que no puede dejar el Zoom para atender a estos, tu mujer. Ustedes dirán, padre, este es un ejemplo demasiado burdo. A ninguno de nosotros se nos ocurriría irnos a hacer la oración y dejar a los chicos llorando, porque no le dejaríamos semejante incendio a nuestra mujer. Bendito sea Dios que me digan todos así. Pero incluso te diría que lo hagas con alegría, porque tal vez después te quedes pensando que, ay, qué macana, no pude hacer mi oración en el momento que había pensado. Ay, Dios mío, qué error más grave sería ese. Señor, qué bueno que me mandaste este imprevisto y me diste la capacidad de discernir y tomar la decisión que efectivamente me tengo que encontrar con vos, pues ahora calmando los llantos de estos mis hijos. Y nada, y feliz. Tal vez incluso convirtiendo eso mismo en tu oración de ese día, porque más tarde no había otro hueco, o tal vez después pudiendo rezar en otro momento. Ya no sé, porque la vida está llena, completamente llena de estas cosas, ¿verdad? Pero si vivimos bien las virtudes, pues bendito sea Dios, ¿no? Si sabemos que el Señor nos está esperando eso, fíjate, ¿qué características, dice la siguiente pregunta, debe tener especialmente la caridad? Ha de llevar a aprovechar todas las circunstancias para acercar las almas a Dios. Consecuencias de la caridad son el amor a la libertad, la comprensión, la disculpa, la convivencia con todos, el perdón, el no sentirse enemigos de nadie. Qué bárbaro, ¿no? Qué sencillo y a la vez qué exigente. La vida nuestra debe ser una vida como esta. Ayer te recordaba la respuesta de San José María, en esa respuesta que decíamos, ¿no? Que seáis sembradores de paz y de alegría, y yo mal no recuerdo, también decía que sepáis caminar al lado de los que no piensan como vosotros. Qué bueno, eso es comprensión, eso es convivencia con todos, eso es no sentirse, enemigos de nadie, porque somos todos hermanos en este mundo. ¿Ves lo que es el espíritu? A mí, voy a decir ahora algo fuerte, pero lo voy a decir porque tengo mucha ganas de decirlo, y se acabó. A mí me pone loco
cuando escucho preocupaciones que considero banales en mis hermanos que vienen a consultarme o incluso a confesarse, de que no sé qué parte del plan de vida se les escapó. Si ya sabemos que eso no es ni siquiera falta, ¿para qué nos quedamos en eso? ¿O cómo es que todavía no le hemos dicho al Señor, Señor, por favor, que me enfoque en tu amor y en el Espíritu? No en la manera si pude o no pude concretar un determinado medio que es nada más que un medio. Y que si me quedo ahí me reduce todo mi horizonte vital y deja de ser eso la vida y pasa a ser casi no sé cómo decirte, un corsé, una parodia de santidad, una parodia de lucha por la santidad, una cosa que no tiene nada que ver. Pero, no sé, vos sabrás cuánto te sucede. Tal vez yo tengo la idea de que sucede demasiado. Por lo menos para mi gusto seguro que sucede demasiado. La siguiente virtud que se aborda en el catecismo es la humildad. Y pregunta por qué se insiste tanto en la humildad. Y dice porque la soberbia es para el alma el enemigo más insidioso y nocivo, que es preciso descubrir y combatir. La soberbia incluso delante de nosotros mismos, que queremos vernos a veces demasiado, ¿cómo te diría?, impecables, demasiado como ajustados a la teoría, a no se sabe qué teoría, a tal vez una teoría mal descifrada, ¿me permitís esta palabra? Mal descifrada. Ya, si Dios quiere, vamos a hablar en la próxima meditación de que el espíritu de la obra a veces ha terminado como cristalizando en cosas que no son justamente el espíritu. Bueno, pero no me quiero adelantar. Ya ayer hablamos de la humildad personal y colectiva, que acá bien pronto dentro del elenco de virtudes aparecen ambas, ¿verdad? Y con varias preguntas. Y naturalmente nos habla enseguida el catecismo sobre la virtud de la laboriosidad, porque lo que le ofrecemos principalmente al Señor, porque los hombres lo que principalmente hacemos en nuestra vida es trabajar, le ofrecemos el trabajo. Y entonces, por eso, se nos inculca esta virtud. Dice que es el quicio de la búsqueda de la santidad y del apostolado, el quicio, aquello alrededor de lo cual gira, que es muy bien, ya sabemos que no podemos no trabajar, que tenemos que amar nuestra profesión, que tenemos que dedicarle muchas horas, pero no simplemente horas por horas. Acordate que lo que hace que las cosas se eleven a Dios siempre es el amor. Pero bueno, difícilmente estaríamos amando si no dedicáramos, al menos, decía nuestro Padre muchas veces, la cantidad de horas que utilizan los demás hombres, que dedican los demás hombres. También es verdad que hay veces que algunos hombres se pasan de rosca y entonces también tenemos que tener capacidad para discernir. No, mirá, esto ya es desubicación. Acá ya se está buscando otra cosa y no se puede amar porque se dejó de amar a las personas y hay como una especie de búsqueda de uno mismo o de andar a saber qué, de la plata o de la posición o de que no, del miedo, porque se generó miedo de que si no me van a sacar de acá y acá estoy donde quiero estar y vaya a saber qué otras cosas, ¿no?
Bueno, y así el catecismo nos sigue hablando de las virtudes. Pidámosle al Señor que hagamos examen sobre cómo estamos viviendo las virtudes. Pidámosle también que nos ayude a acomodar algunas virtudes en su lugar. Por ejemplo, hay una virtud que es muy importante, pero al mismo tiempo que a veces nos confunde, que incluso es una norma de siempre, que es el orden. Pero nos confunde porque a veces buscamos el orden por el orden mismo y no en razón del fin. Y entonces nos desordenamos casualmente. Cometemos el error más patético. Y en vez de buscar al Señor, nos regodeamos en el orden. Además, para colmo, ayer yo te hablé de los distintos modos de ser del cerebro y cómo hay personas que tienden especialmente a enfocarse en los procesos, en que las cosas justamente estén ordenadas. Son personas que le gusta que todo esté ordenado. Pero si vos le hablas a una persona que tiene el cerebro que tira para allí, de la importancia del orden, se va a enamorar, va a decir, fenomenal, eso me va a mí como anillo al dedo. Ahora, si después ese empieza a repetir y a tomar mucho ímpetu y a, digamos así, a explicar a otros todo por el lado del orden, estamos medio fritos, porque si se olvida de la caridad, si se olvida de la fe, si se olvida del amor, etc., y todo es orden, y además a él le sale bárbaro. Y bueno, al final, para los demás que no somos ordenados, ¿te imaginas? Yo soy el antisistema. Podría ser, gracias a Dios no me pasa, me importa bastante poco que me corran, pero podría ser la muerte, la asfixia. Entonces, también hasta en este punto, me atrevo a decirte, mirá, siendo incluso el orden una norma de siempre, además de una virtud, hay que tener mucho cuidado de que no se nos desordene y se nos ponga arriba de todo. No vaya a ser que estemos patas para arriba. Bueno, hay que ir terminando y esta vez sí me ajusto así. Esta vez soy por primera vez ordenado en todas las meditaciones del retiro y termino en tiempo y forma. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a entender bien cuál es el espíritu que Dios le dio a nuestro Padre y a querer conocerlo cada vez más en profundidad y a querer vivirlo con generosidad y con fidelidad. Madre Santa, nos ponemos en tus manos, ayúdanos, confiamos en vos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.